bienvenidos a este tutorial en el que vamos a hablar de SEMrush. ¿De acuerdo? Esta es una de las herramientas que más nos van a ayudar, sobre todo a la hora de la estrategia de SEO y de SEM. ¿De acuerdo? Entonces buscamos SEMrush y a partir de ahí entramos en la home de la herramienta. Bien, veremos que aquí nos van a permitir estudiar tanto el comportamiento de distintas webs, sea la nuestra, sea de la competencia, como de diferentes palabras clave. Es decir, podemos ver palabras clave genéricas, palabras clave un poco más concretas y a partir de ahí ver quién está pujando o quién está bien posicionado en esas palabras clave, o por el contrario, estudiar directamente los dominios de distintas empresas o de competencia y ver cómo lo están haciendo, cuánto están invirtiendo, en qué palabras clave se están posicionando y a partir de ahí tener una información valiosísima para aplicarla a nuestra propia estrategia y a las distintas acciones que queramos hacer. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero, aquí en SEMrush tenemos la versión gratuita que nos va a permitir diferentes consultas, pero vamos a tener ciertos datos limitados. Vamos a empezar por ahí. Y después tiene una opción que es actualizar esa opción gratuita, la opción Pro. A partir de ahí nos deja, no sé si son como unos días en los que podemos acceder a una serie de datos un poco más en profundidad, y después tenemos la opción más profesional en la que hay que pagar unos cuantos euros mensuales. Si vemos, por ejemplo, los planes de precios, aquí tendríamos la opción Pro. Recordemos que estos son dólares, unos 50 y tantos euros, y aquí tendríamos acceso prácticamente ilimitado. ¿De acuerdo? Vamos a empezar por la opción gratuita y siempre pensando que estamos en España. Vamos, por ejemplo, y no vamos a dejar el ejemplo, y empezamos por ver cómo se comporta la palabra clave préstamos. Vamos a ponerla sin tilde en este caso, porque sabemos que es la forma que más se busca y que más búsquedas tiene. Entonces, aquí nos van a aparecer cómo funciona esta palabra clave en Google. Entonces, aquí nos dice que hemos alcanzado el límite en SEMrush. Entonces, porque estaba haciendo algunas consultas antes de forma gratuita, aquí os podríais directamente registrar e iríais a la opción Pro. Y yo, como ya estoy registrado, me voy a poner ahí y vamos a acceder. Perfecto. Entonces, ahora mismo ya estamos en la opción de Pro, en la opción de préstamos, y vamos a ver el comportamiento de esta palabra clave en Google. Entonces, aquí nos va a dar algo más de información que estábamos viendo con el planificador de palabras clave o con las búsquedas que nosotros mismos podemos hacer dentro del buscador. ¿De acuerdo? Entonces, vemos que nos dice dentro de la búsqueda orgánica, es decir, el SEO, las búsquedas normales, qué volumen de búsquedas mensuales tenemos, el número de resultados, es decir, si hacemos la búsqueda en Google, todas las opciones de resultados que vamos a tener, a 10 por página, y en búsquedas de pago, más o menos el CPC que podríamos estar hablando en CPC recomendado. ¿De acuerdo? Hablamos también de la competencia, la distribución, una serie de datos, y aquí ya nos dice las palabras clave y sus coincidencias. Nos va a dar algunas recomendaciones, algunas ideas de palabras clave que suelen estar relacionadas con préstamos. Nos dice el volumen de búsqueda, nos dice el coste por clic, en este caso en euros. Aquí, si diésemos clic, iríamos directamente a esa búsqueda. Entonces nos abriría como si fuese Google. Aquí estamos hablando que va a trabajar siempre SEMrush con búsquedas guardadas en caché hace tiempo. Por ejemplo, aquí estamos hablando del 25 de abril. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nos va a dar las respuestas. Vemos aquí los anuncios y después ya las búsquedas o los resultados más orgánicos. Entonces, si volvemos aquí, tenemos las distintas palabras clave con los datos que hemos visto, algunas palabras clave relacionadas que en este caso a lo mejor no tienen demasiado interés, pero en otros casos puede que sí. Y aquí tenemos ver informe completo, que iremos ahora mismo a él. Resultados de búsqueda orgánica, lo mismo que hemos visto hace un momento, nos lo resume aquí, es decir,
por la palabra préstamos sin tilde, la búsqueda orgánica en Google nos daría estos resultados. Y aquí tendríamos hasta el resultado número 10. Y aquí a la derecha nos dice quién está pujando y qué tipo de anuncio está poniendo por esa palabra clave. Entonces vemos que si buscásemos préstamos en el buscador, veríamos todos estos anuncios de todos esos competidores. ¿De acuerdo? Y aquí podríamos pues, bueno, exportarlos y poder trabajarlos nosotros internamente. ¿De acuerdo? Vamos a ir al informe completo que nos dice de estas palabras clave y aquí nos va a dar pues, muchos más resultados. Aquí siempre volvemos a lo mismo, lo hemos elegido en la Home, pero aquí tenemos en Google España, también podríamos buscar en otros países y vamos a ver cómo se comporta esas palabras clave. Vemos otros países, si quisiésemos elegir esa palabra clave, vemos aquí los datos y aquí ya nos aparecen pues unas cuantas más palabras clave, ¿de acuerdo? Pues si nosotros estuviésemos en el negocio de los préstamos o en el negocio que corresponda, esto, al igual que el planificador de palabras clave, nos va a dar pues una serie de ideas de dónde podría ser interesante que estuviésemos pues bien posicionados o que estuviésemos pujando en SEM, ¿de acuerdo? En la publicidad de Google. Aquí tenemos este ratio, esto es un porcentaje, aquí podéis ver la ayuda. Este es el porcentaje de complejidad para estar bien posicionado en esa palabra clave. Es decir, aquí por ejemplo nos dice un cálculo de la dificultad de clasificarse bien en los resultados de búsqueda orgánica, etcétera, etcétera. Tenemos aquí el coste por clic, recordar el CPC en euros, pues aquí más o menos sería una recomendación. Después esto sabéis que cambiará bastante con tal y como juguemos con el presupuesto dentro del planificador de palabras clave y por supuesto tendrá muchísima relevancia cómo esté nuestra propia página web, ¿de acuerdo? Porque eso Google lo va a tener muy en cuenta. Vamos a ver aquí un poco la densidad de competencia, los resultados, bueno, pues las diferentes opciones, la tendencia en los últimos meses y aquí lo mismo. Pues daríamos clic, iríamos directamente a los resultados de Google. Bueno, pues una serie de ideas que nos van a ser pues muy interesantes cuando nosotros estemos estudiando a nuestra propia competencia o nuestras propias palabras clave. ¿De acuerdo? Volvemos para atrás. Y ahora vamos a ver, en lugar de por la propia palabra clave de préstamos, vamos a ir a la competencia, a los que están pujando o están bien posicionados dentro de esa frase y vamos a estudiar una web concreta, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, bajamos por aquí, decimos, vale, pues ING Direct. Pues vamos a estudiar el propio ING Direct. Vamos ahí. Aquí nos va a estudiar esa URL concreta, pero nosotros vamos a estudiar el dominio principal, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver si nos hace caso. Ahí está. Entonces en ingdirect.es, como nosotros podríamos estudiar la competencia que quisiésemos, nos va a hacer un análisis de toda esa web. Es decir, nos va a decir el tráfico que tiene orgánico, cómo lo están haciendo a nivel de inversión en marketing, etc. Ahora mismo estamos estudiando esta URL, es decir, HTTPS. Aquí sabemos que el HTTPS generalmente está puesto para las web que pues requieren de algún tipo de transacción, que se van a mostrar una serie de datos y por supuesto esta web del banco lo va a tener, pero va a tener muchísimos sitios posicionados en HTTP sin la S, es decir, en la parte más abierta. Aquí tenemos que tener en cuenta que esta es una gran diferencia en la web y puede ser que aquí, por ejemplo, como es el caso, tengamos unos ciertos resultados orgánicos y en este caso de búsqueda de pago haya 0 y ahora cuando cambiemos a la parte más abierta veremos que en la parte de pago por supuesto va a haber una inversión muy importante. Entonces, si nos vemos aquí por ejemplo, en esta parte de aquí arriba, vemos que si eliminamos el HTTPS y lo dejamos en la web normal, vamos a hacer la búsqueda y aquí los datos nos van a cambiar considerablemente. Seguimos en España y aquí vamos a ver esas búsquedas orgánicas y comportamiento en marketing online del banco. Vamos a ver. Bueno, aquí teníamos antes 2,5 millones, ahora aquí tenemos 3 millones.
pues bueno, el ranking que le aporta SEMrush, las palabras clave que tiene posicionadas, lo que supondría en cuanto a coste de tráfico, y aquí ya sí vemos en la parte de búsqueda de pago, pues bueno, tiene 11.200 visitas que atrae a través de esa estrategia de SEM, las palabras clave que tiene posicionadas, 2.800, y más o menos la inversión que hace mensualmente en marketing. Todos los backlinks que le apuntan a su web, y aquí vemos algo interesante. Bueno, primero que evidentemente lo tiene posicionado en España, porque vemos que el dominio es el .es, pero aquí a la derecha vemos el comportamiento del tráfico orgánico. Entonces vemos que desde 2012 ha ido subiendo en cuanto a tráfico orgánico, ha tenido algunos picos y algunas bajadas, que será pues porque han hecho algún tipo de modificación, pero bueno, estamos ahora mismo en unos niveles de 3 millones cuando pues no hace tanto, hace pues un par de años, estábamos hablando que estaban por debajo de la mitad, es decir, en 1.300.000 y pico visitas, ¿no? Es algo que, bueno, podemos aquí jugar cómo ha ido en los últimos tiempos. Por ejemplo, aquí podríamos poner a un año, vemos la relevancia que tiene la inversión en SEM frente al tráfico orgánico, y luego aquí vamos a ir viendo las distintas palabras clave como veíamos antes. Aquí ya vemos los competidores, un montón de palabras clave que competimos. Aquí nos hace un mapa de más o menos en función de el tráfico de búsqueda orgánica y las palabras clave orgánicas dónde está cada uno de los competidores. Vemos por ejemplo aquí a BBVA que tiene 19.500 palabras clave y un tráfico de más de 5 millones, ¿no? Y comparando con ING Direct. Las veces que buscan la marca, pues ING Direct, etcétera, y las diferentes palabras clave. Entonces, esto simplemente por tener una idea inicial podemos hacer un análisis bastante potente, y por supuesto nos dice pues, los distintos anuncios, ¿no? Pues, bueno, podemos ver el informe completo y aquí nos dirá ING, en el caso de que fuese nuestra competencia, todo lo que está haciendo en cuanto a estrategia de SEM. Entonces, vamos a ir viendo los distintos anuncios y también las palabras clave que tiene configuradas para que hagan saltar esos anuncios. ¿De acuerdo? Vamos a ver si nos hace caso y veremos pues, un cuadrante, una rejilla, aquí está, de los distintos anuncios con, vemos aquí, el título correspondiente, la URL pública y las dos líneas que nos permite de configuración. Y aquí palabras clave, pues en unos más, en otros menos, que son las que detonan un poco el que aparezca ese anuncio. Vemos que pues hay un montón de anuncios, lo podéis ver en vuestros equipos, y aquí si le damos a que aparezcan las palabras clave, nos van a decir pues bueno, todos los datos que queramos de esas palabras clave y que serían las que hacen saltar este anuncio, por ejemplo, de plazo fijo, ¿de acuerdo? Depósito plazo fijo BBVA. Vemos que aquí, por ejemplo, están haciendo una publicidad con el nombre de sus competidores, ¿de acuerdo? Vemos aquí Santander, etcétera, la Caixa, para que cuando un usuario busque cosas concretas a lo mejor de ese banco, pues ellos también aparecer como opción y alternativa, ¿de acuerdo? Pues bueno, en la posición en la que están, lo que le cuesta el coste por clic y el nivel de competencia que tiene esa palabra clave. Entonces, bueno, aquí nos dice pues muchísimos datos que sin duda son muy relevantes para nosotros poder hacer nuestra propia estrategia, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que con esto más o menos tenéis una idea general. Aquí la cuestión es ir jugando muchísimo, tanto con las palabras clave, con las opciones de competencia, bucear mucho en cada uno de ellos y a partir de ahí pues extraer un poco la información. Esta herramienta de SEMrush permite muchísimas más cosas. Por ejemplo, se puede exportar muchísimos de los datos a Excel para a partir de ahí poder extraer pues mucho más información. Entonces, bueno, yo os recomendaría que juguéis bastante con la herramienta a la hora de hacer distintas planificaciones y ver algunas cosas que a simple vista pues seguramente no veríamos. Nos va a venir muy bien y es una herramienta que os recomiendo que profundicéis en ella porque seguro que os da grandes resultados, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias.